¿Qué tal? Espero que estén bien, buenos días. Pues bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la sesión pasada, que hablábamos sobre lo que era el habla, estábamos hablando de sus características, entonces continuando con todo lo que es lingüística, pues bueno, por ahí nos quedamos en lo que era lingüística del texto, que vamos a retomar un poquito para terminar con esta sesión, pero pues sin antes recordar un poquito acerca de lo que era lingüística, perdón, disculpen, lo que era el habla. Entonces, permítanme compartirles el documento que veíamos la sesión pasada, eh, donde pues estábamos hablando acerca de lo que era el habla, eh, donde hablábamos de las características principales que tiene el habla, su función, ¿verdad? Estábamos hablando también acerca de ello, permítanme aquí, espero que ustedes ya vean el documento. Hablábamos, perdón, en lo que se va cargando una disculpa por aquí, permítanme nada más para ir de manera rápido, recordando un poquito acerca de lo que hablábamos, de lo que era pues el habla, ¿no? Entonces, pues vimos que propiamente el habla es la manera en que expresamos lo que pensamos, ¿no? Que es la relación en que tenemos. Entonces, es esa transmisión y representación del pensamiento a través de los sonidos, ¿sí? De los sonidos. Cada fonema que hoy nosotros conocemos tiene un sonido bueno, ese símbolo tiene un sonido y ese sonido representa algo que nosotros entendemos. Que al juntar, pues obviamente en nuestra lengua, pues lo entendemos como palabras, que es un código que podemos identificar todos. Entonces, el habla, pues dijimos que dentro de estas características se vuelve social, porque es algo por lo que la sociedad utiliza para comunicarse. Además, es inmaterial, no es algo material, no lo podemos tener palpar de pronto. Y también es duradero, ¿no? Por una parte son códigos que se entienden. Hablábamos de tres puntos importantes como componentes del habla, que eran la articulación, la voz y la fluidez, la forma en que se generan los sonidos, la forma en que utilizamos las cuerdas vocales para emitir estos sonidos y la manera en que nosotros le damos un ritmo a este conjunto de sonidos que emitimos para que puedan ser entendibles, que sean los componentes. También comentábamos que el habla es individual, cada quien le da un su toque personal al habla, es material a la vez por todo lo que se vuelve como conjunto de signos que nosotros entendemos por esta parte, porque además es articulado por una serie de órganos que poseemos para que estos puedan emitir el sonido. Es efímera ya que no dura mucho en el tiempo, es lineal, ¿sí? Son estos sonidos que se pueden percibir precisamente para darle un significado. Llevan un orden, desde luego, para que puedan entenderse de otra manera, no se van a entender. Y es mutable porque va a tener, perdón, una disculpa, está fallando un poquito el internet, me sacó, pero bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, permítanme por aquí nada más retomar el documento de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de estas características de lo que es el habla, ¿no? Entonces, pues hablábamos de que es individual, de que es material, efímera, lineal y nos quedamos en que era mutable. Mutable porque es el habla se va modificando, va de alguna manera, este evento comunicativo que se tiene, se aplica de distinta manera en diversos contextos, hay una mutación, pero de alguna manera recuperando sus características primordiales, ¿no? Lo que es su base. Entonces, se va mutando, pero permanece. Entonces, esa es otra parte. El acto de habla, pues comentábamos que el acto de habla lo vamos a llamar a cabo cuando nosotros, pues obviamente nos podemos comunicar con otros dentro de un contexto determinado y eso le vamos a llamar lo que es el acto de habla. Así que, pues como vemos, podemos tener actos de habla pues continuamente, como en este momento el que yo estoy haciendo con ustedes, pues sería un acto de habla donde yo estoy de alguna manera con el habla expresando lo que yo pienso, ¿sí?
Entonces, serían estos actos. Siempre que estamos hablando con alguien más, pues está lo que es el acto del habla. Dentro de la que el habla, comentábamos hace 8 días de manera rápida que van a existir los dialectos y acentos. Los dialectos se van a referir a estas variantes que existen de una lengua dentro de un contexto, una sociedad, un territorio prácticamente. Y los acentos también se refieren pues a esa entonación que se le da al hablar en diferentes regiones. Yo les ponía de ejemplo hace 8 días que no es lo mismo la manera en que dan la acentuación la gente de la Ciudad de México, llamados chilangos, que la manera en que se habla en Veracruz, que la manera en que se habla en Oaxaca, que la manera en que se habla en Guerrero, ¿no? En Acapulco, la zona costeña, que cómo se habla en Monterrey, que cómo hablan los de Chihuahua y los de Hidalgo. Entonces yo les decía, para los que no son del estado de Hidalgo, pues dicen que, por ejemplo, nosotros del estado de Hidalgo hablamos de una manera cantadita, nuestros es como de manera cantadita, pero si nosotros escuchamos hablar a personas de otros estados, pues identificamos inmediatamente precisamente por este acento que se le da. Ahora, variantes de las lenguas, ya vimos que existen muchas variantes, conservan sus características, sí, pero hay muchas variantes. ¿Por qué? Porque incluso en nuestro mismo país, aunque hablamos el español, habrá algunas diferencias, por ejemplo, precisamente con Guerrero, algunas palabras que nosotros utilizamos de una manera y ellos los utilizan de otra, o en Monterrey, ¿no? O en diferentes regiones. Entonces, así como cuando siempre les pongo de ejemplo ñañú y sus diferentes variantes que existen en la misma región, ¿no? Porque, por ejemplo, no es el mismo ñañú que se habla en Ixmiquilpan, que el que se habla en la zona de Alfajayucan, que el que se habla en la zona de Tepeji, que el que se habla en la zona de Otomitepeo. Existen variantes, a veces las palabras las utilizan de distinta manera o tienen otra forma de darle ese sentido a lo que están hablando. Entonces, existen variantes. Lo mismo pasa con cualquier lengua, ¿eh? No estamos hablando específicamente de una lengua indígena en el caso de México, sino incluso de lenguas mucho más grandes como el español, todas las variantes que hay, ¿no? A los que se les va a llamar dialectos. Comentábamos también en la sesión pasada precisamente todo lo que eran problemas del habla, perdón, que se van a derivar del no poder expresar lo que queremos porque haya problemas en la articulación de los sonidos, porque haya problemas con el oído o problemas con daños al óvulo que se refiere a el habla, entonces el lenguaje, el del lenguaje. Entonces, aquí esto es importante o relevante para nosotros dentro del ámbito educativo porque nos va a permitir identificar problemas precisamente para expresar, problemas que nuestros alumnos pueden tener para expresar lo que piensan, para escribir un texto, para adquirir la lectoescritura. Entonces, todo esto es relevante también saber de pronto cuáles son los problemas que se van a derivar de lo que es el habla. Perdón, chicos. Aparte de esto, comentábamos de manera rápida, porque fue realmente de manera rápida, y a esto porque también ya lo habíamos visto, de hecho, casi al inicio del cuatrimestre, lo que son las normas lingüísticas, y que habíamos quedado, o quedamos que la norma lingüística, pues va a ser todo este conjunto de normas precisamente que se encuentran vigentes, que una comunidad de hablantes de una lengua adopta, entiende, y son las que pone en marcha para que esta lengua pueda entenderse por todo este conjunto social. Entonces, todas estas lenguas, todas estas normas las va a utilizar este grupo. Eh, y todos los que pertenecemos a este grupo social, pues aceptamos estas normas establecidas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como es el caso del español, pues sabemos que tenemos unas normas establecidas para el uso del español, pero que a lo mejor estas normas no van a ser las que se aplican igual para el español de España, ¿no? Porque estamos hablando de español México y no es lo mismo las normas tal vez establecidas para el español de España o el español que se habla en otros países latinos, ¿no? Que tienen como lengua el español. Entonces aquí tendríamos que ver todo lo que nosotros veamos como parte de la morfología y la sintaxis que son parte de la estructura de estas lenguas. Así que todas estas normas pues, nos van a servir
para nosotros darle el uso adecuado y correcto a la lengua. Todas normas lingüísticas, ¿sí? Pues van a estar sujetas a este orden social al que se están estableciendo, van a estar sujetas a lo que la sociedad precisamente que las emplea, pues considere como propias o no propias, ¿no? Entonces, pero generalmente se toman como algo obligatorio porque son parte precisamente de las normas establecidas y van a depender de cada comunidad, así que esto también va a implicar que haya una gran diversidad lingüística, ¿sí? Y que va a permitir que nosotros podamos emplear la lengua de la forma correcta, ¿no? Siguiendo las normas. Ya vimos muchas de estas normas. Entonces, todo esto es relevante porque estamos con ustedes, se dan cuenta, hablando no solamente de la manera de emplear todo lo que ya vimos como características de la lingüística, sino todas estas normas que nos van a servir precisamente para emplearla de la mejor manera y que además esto nos haga entender mejor lo que es la comunicación, el proceso de comunicación que se da dentro de una sociedad, en este caso, por ejemplo, nosotros dentro del aula. Y todo esto nos va a ayudar a entender muchos aspectos, sobre todo de la educación, ¿no? Que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Les comenté que de tarea, por favor, analizaron lo que era lingüística del texto, que es algo que nos olvida, que no alcanzamos a ver la clase pasada, pero bueno, lo que es la lingüística del texto, pues bueno, ¿qué es lo que va a encargarse de la lingüística del texto? ¿O qué va a hacer? Pues bueno, va a retomar precisamente al texto como una unidad de comunicación. Estamos hablando de cualquier tipo de texto que ahorita lo retomamos, pero cualquier tipo de texto, su intención pues es comunicar. Por lo tanto, se va a ir a estudiar precisamente estas características que tienen los textos y esta intención comunicativa. Entonces, como de los puntos principales, el primer punto es que hay una intención comunicativa. Siempre van a comunicar algo los textos, siempre. Aquí, en este documento, que es un texto donde el hablante va a manifestar una intención que es comunicar, que es dar a conocer, que es persuadir. La intención que se tenga con este texto es un acto de comunicación propiamente, pero redactado en un documento a nivel de escritura, ¿no? Si es lo que estamos pensando, en lugar de hablarlo, pues lo vamos a escribir. Y para nosotros, escribir un texto, pues vamos a tener que basarnos en todas las normas lingüísticas que hemos visto, o de lo que estábamos hablando en un momento, pero también en todo lo que es fonética, fonología, semántica, lo que es prosodia, lo que es todo esto que ya vimos desde un inicio, pues va a ir involucrado a nosotros en redactar un texto, incluyendo todas las normas ortográficas, acentuación, de puntuación y demás. Todo esto nos va a servir para que nosotros podamos, de alguna manera, enseñarnos a redactar textos y a comunicar algo a través de lo que es la palabra escrita, que es prácticamente lo que se necesita. Así que una de las características que tiene en los textos o que tienen los textos es la adecuación. Aquí se refiere a que vamos a adecuar precisamente todo lo que son la lingüística a la situación o a lo que nosotros queremos comunicar, de alguna manera trasladándolo, bajándolo al contexto al que nos vamos a dirigir, al tipo de gente, el contenido que estamos manejando y demás dentro de este documento, pues puede adecuarse, por eso hay una adecuación. Lo que se pretende con lo que estamos adecuando, pues es de alguna manera que se logre el mayor propósito de comunicar lo que propone el emisor. El emisor es quien está redactando este texto y los receptores pues son todos aquellos que van a recibir esta información mediante estos textos, ¿no? Vamos, por ejemplo, en una revista, en un periódico donde se escriben artículos informativos, notas informativas, pues los autores, los emisores de estos textos, lo que nos hacen, lo que nos pretenden es que nosotros entendamos el mensaje que se nos da a través de ello, rescatando las características de estos textos. Entonces, aquí su meta es que se logre el mayor objetivo, que es comunicar, ¿sí?
Entonces, esto va a depender también, como les decía, pues de qué es lo que estamos comunicando, los medios que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, cuando es una revista, como ustedes lo ven en el ejemplo, pues el texto debe ser impactante, debe causar impacto en alguien, debe de ser preciso y de alguna manera, la manera en que se nos va a presentar para podernos atraer y enganchar a lo que dice ese texto. Por eso es que ustedes van a ver, por ejemplo, en un periódico, pues las notas o los títulos llamativos que nos van a atraer la atención y nos van a enganchar a sus notas, las imágenes y demás, respetando la estructura de los textos, pero que al final de cuentas nosotros podamos informarnos de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de amigos, pues obviamente ya escribir un texto sería de distinta manera, porque va a ser algo espontáneo, porque no va a llevar un orden tan puntual, o sea, tan preciso, tan conciso, porque es algo espontáneo y hay imprecisión. O sea, entonces aquí, cuando es un texto de carácter relajado, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si en algún momento a ustedes les tocó escribir cartas, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo dirigir una carta, por ejemplo, al presidente de la República, ¿no? Por la estructura que tendríamos que tomar, que sería algo formal, al final de cuentas comunicar, pero no sería lo mismo escribir una carta a mi amigo, porque a lo mejor sería de manera informal o de manera distinta. Entonces, eso tenemos que ver de acuerdo al tipo de medio, lo que queremos comunicar, los contextos donde vamos a comunicar estos textos. Otro punto es la coherencia. Todos los textos deben llevar una coherencia, es decir, que se entienda. Entonces aquí esta coherencia le va a dar el sentido precisamente a nuestro texto y lo vamos a poder comprender. ¿Sí? Así que se selecciona información y se estructura esta información para que pueda ser entendida por los otros. Por eso es cuando a veces ustedes hacen un ensayo y les hago observaciones por ahí de no hay coherencias porque no es entendible lo que me están diciendo, ¿no? Yo sé que a veces, y ustedes me lo han dicho, a veces tenemos todas las ideas y no podemos trasladarlas a escribirlas porque no podemos darle ese sentido a la información o a las ideas que nosotros tenemos. Esto tiene que ver con que a veces no manejamos un vocabulario amplio, con que no sabemos de sinónimos, de antónimos, parónimos, de las conjunciones, de las preposiciones, de todas estas partes que vimos, reglas, normas, y que son importantes precisamente a la hora de redactar y de nosotros escribir un texto. Y entonces ahí es donde se ve reflejada esta parte, ¿no? Otro punto, pues las reglas de coherencia. Las reglas de coherencia que debe de tener un texto es la regla de repetición. Eh, Repetición en el sentido que efectivamente no podemos ser tan repetitivos. Los enunciados deben de ser encadenados, pero no repetitivos, porque entonces caemos en que lo que estamos diciendo constantemente es lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? Aquí se trata de no repetir, pero sí de darle ese continuidad a todas las ideas que estamos nosotros poniendo en el texto, ¿no? Progresión. Que la información que se nos esté dando dentro del texto nos vaya aportando algo de manera progresiva, es decir, conforme va avanzando realmente nos vaya dejando algo más con lo que empezamos y que no sea precisamente repetir y repetir lo mismo, porque entonces, aunque utilicemos sinónimos, antónimos, si es para la misma idea, trasladarlo en otras palabras, pues volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Regla de no contradicción, algo muy importante dentro de lo que es los textos es no contradecirnos con algo que ya pusimos, que es a veces también lo que ocurre cuando escribimos los ensayos, ¿no? Que de pronto, así como decimos una cosa, pues también decimos la otra y entonces ya no es, ya no hay una coherencia, ya no le estamos dando un sentido a la información, porque por una parte decimos una cosa y por otra decimos otra. Ahora, así como decía la chica, así como digo una cosa, digo otra y de eso no se trata, ¿no? Entonces es darle coherencia. Y también reglas de relación. Las reglas de relación son que esta información que se está presentando en el texto pues tenga que ver con nuestro mundo real o imaginario dependiendo del texto que nosotros estamos utilizando. Entonces deben de haber reglas de relación. También lo que es la cohesión. Una cosa es que haya coherencia en el texto y otra cosa es que haya una unión en el texto. Es que sea comprensible, sí, pero que también se sienta esa unión, ese encadenamiento en cada idea y que realmente esto nos ayude a nosotros a entender el contenido del mensaje que se nos presenta en el texto. Así que hay muchos tipos de relaciones, relaciones referenciales, que son los procedimientos gramaticales, lo que son anáforas, catáforas y elipsis. Todo lo que son las anáforas y las catáforas
Pues bueno, las anáforas se refieren a cómo se relacionan precisamente las palabras o las palabras antes que de lo que estamos diciendo con lo que va a sustituir. Hay una relación ahí. Las catáforas son cómo se anuncia algo antes de la idea que vamos a presentar. Y las elipsis, aquí es cuando hay un elemento dentro del texto, pero ese elemento si lo quitamos, aunque con ese elemento nuestro texto es entendible, pero que si nosotros lo quitamos, esa palabra, de todas maneras nuestro texto sigue cumpliendo con su función, entonces ahí también es elipsis. Y procedimientos de sustitución léxica. Aquí es cuando utilizamos pues todo lo que son sinónimos, antónimos, parónimos, epónimos, todo esto a través de todo lo que hemos visto de las analogías, de lo que son metáforas también, todo lo que vimos. Por eso a veces yo les digo, se repite tal letra, o a veces no es coherente, a veces no es entendible un texto, o utilizar las normas de puntuación para darle esa coherencia al texto, una coma, un punto y coma, dos puntos son muy relevantes, la acentuación, el utilizar, el tener un vocabulario que nos permite poder expresar dentro de nuestro texto, nuestro no ser tan repetitivos y dar a entender a partir de estas palabras lo que queremos decir. Es importante tener un vocabulario amplio, tener un bagaje de léxico muy amplio. Entonces, eso es importante. Y bueno, pues dentro de los tipos de texto, pues tenemos a los narrativos, a los informativos, instructivos y persuasivos, narrativos, por ejemplo, un cuento, informativos, pues las notas periodísticas y demás, argumentativos, pues un ensayo, por ejemplo, instructivos, pues obviamente vamos a encontrar a estos que nos van a instruir sobre algo, y persuasivos cuya función es cambiar nuestra ideología, no cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, todos estos textos tienen una función que es informar y todos tienen una estructura. Yo, por ejemplo, a ustedes, algunos, no todos ustedes, pero algunos de ustedes les dejé, por ejemplo, realizar un cuento. Un cuento, pues ya vemos que lleva una estructura, un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Que lleva personajes, que necesitamos un vocabulario amplio para poder expresar lo que queremos decir. Entonces, cada documento, cada texto que se nos deje, pues va a cumplir con esa función de comunicar, de informar, pero también cada uno tiene una estructura con sus características relevantes. Entonces, es importante esto que les decía del texto. ¿Por qué? Porque ahí vemos involucrada no solamente lo que vimos como parte de la lingüística en cuanto a escribir, sino también en cuanto al habla, porque al final de cuentas en estos textos reflejamos nuestras ideas en algo escrito, que también podemos hablar. Entonces, a eso se refiere la lingüística del texto. Espero que nos haya quedado un poco claro. Cualquier duda, ya saben, comuníquense. Entonces, les dejo aquí bibliografía que puede ser relevante y que pueden utilizar para sus trabajos que entregarán al final. Continuamos ahora. Les voy a quitar este documento porque continuamos con parte de lo que es la lingüística. Ahora les comparto lo de esta sesión. Permítanme por aquí. Ya está. Nada más que se cargue. Bueno, continuando con lo que es la lingüística, pues ahora vamos a hablar de dos ramas, digamos así, de la lingüística. Por una parte, la gramática comparada o lingüística comparada, y por otra parte, gramática histórica o lingüística histórica. Estas son importantes para el análisis, para el estudio de lo que son las lenguas. Por una parte, la gramática comparada lo que va a hacer es estudiar las relaciones que se establecen entre dos mismas lenguas, es decir, en qué son parecidas, por qué son parecidas, cuál es el origen de estas. A lo mejor vienen de de los mismos orígenes o de sus mismas lenguas madres que así se les llaman, ¿no? Y de dónde proceden. Entonces va a estudiar esta relación que existe entre ellas y sobre todo generalmente aquellas lenguas que tienen como que este mismo origen, va a hacer esta comparación. Su trabajo es comparar, ¿no? Entonces, para hacer esta comparación, para que la gramática o la lingüística comparada pueda hacer esta comparación entre cada una de las lenguas, previamente se tiene que hacer un análisis por separado de cada una de las lenguas, para después precisamente hacer ese análisis de ahora las dos.
Ajá. Entonces, aquí, para hacer antes el previo, que sería el estudio de cada una de las lenguas, se va a utilizar la lingüística descriptiva, gramática descriptiva, la que nos va a describir cómo es esta lengua. Y así después la comparada va a entrar en ver estas similitudes, esta relación que existe entre las lenguas, ¿no? Entonces, a eso se va a dedicar. Entonces, esta gramática va a ver el origen, ¿no? Va a ver de qué lengua vienen para poder hacer estas comparaciones. Entonces va a utilizar lo que son las relaciones genéticas entre ellas y para posteriormente poderlas comparar y así poder ver sus semejanzas y sus diferencias de forma más correcta, más concreta. Así que la lingüística comparada, la gramática comparada, pues va a estudiar el cambio de las lenguas con el paso del tiempo y el proceso de un cambio lingüístico. Así que va a poder analizar cómo es que estas han evolucionado a través del tiempo, a través de esta comparación. ¿Sí? Así que es muy importante también para el apoyo de la lingüística histórica, que de la cual vamos a hablar en un momento más. Permítanme. Así que para Saussure, ¿no? Ya hablamos de Ferdinand de Saussure, pues decía que la gramática comparada no era el término correcto, ¿sí? Pero sí coincidía en que esta gramática es la que de manera científica se basa en la comparación precisamente de lo que son las lenguas. Así que es una rama más que vamos a considerar de la lingüística y que su función va a ser una manera ver el origen biológico, por así decir, de las personas aquí. Ahora sí. Así que, si nosotros queremos entender cómo funciona una lengua, la evolución que ha tenido, pues vamos a tomar precisamente a la gramática comparada, ¿sí? Continuamos. Y por último, bueno, la gramática comparada ya vimos comparará. Hará una comparación entre lenguas, entre semejanzas y diferencias, para ver si provienen de una misma familia, como por ejemplo las lenguas indoeuropeas, ¿no? Todas las lenguas japoneicas se llaman así, todas las que se deducen de Japón, orientales y demás. Y también para entender las diferencias y similitudes que existan, por ejemplo, una misma familia de lenguas o lenguas que tienen las mismas raíces, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba hace 8 días de lo que era el español, el portugués, el italiano y el francés, que tienen muchas similitudes, que incluso, por ejemplo, ustedes no hablan portugués, pero si escucharan hablar a alguien en portugués, podrían descifrar lo que se está diciendo porque hay muchas similitudes en cuanto a pronunciación, en cuanto a escritura de el portugués con el español, pero también lo podemos notar con el francés, sí, sería más fácil, es decir, para nosotros sería más fácil adquirir estas lenguas, español, francés, ajá, portugués, perdón, ¿por qué? Porque se relacionan mucho, ¿no? Estas teorías, estas diferencias y semejanzas. Y por otra parte tenemos a la lingüística histórica. La lingüística histórica, pues lo que va a estudiar es las lenguas, pero a través del tiempo, y se va a este aspecto diacrónico, cómo van evolucionando en determinados tiempos. Así que aquí lo que va a estudiar, pues es todas esas variantes, todos sus niveles, todos los estilos de lenguas en un determinado periodo histórico de una sociedad, ¿sí? A través de la evolución del tiempo. Así que la lingüística histórica lo que va a hacer es analizar cómo es que las lenguas siguen conservando parte de su estructura, cómo han ido cambiando con el tiempo y todas estas situaciones. Así que, pues, está enfocada a lo que es los cambios que se dan dentro de esta lengua, pero en el tiempo, por eso es histórica o en determinado periodo. Mientras que la comparada va a ser comparación de características y semejanzas entre las lenguas. Y bien, por último vamos a hablar de un personaje muy relevante para lo que es la lingüística y este personaje pues es Ferdinand de Saussure, este personaje que nace en 1857 y fallece en 1913, pues nació en Ginebra, Suiza, sí, y
Desde muy joven aprendió diferentes lenguas como el griego, francés, alemán, inglés y latín. Y esto porque sus papás, bueno, pertenecía a una familia que realmente era una familia de científicos donde esto lo hacía estar en contacto con mucho parte de lo que es la investigación y por eso él se empieza a interesar a partir de esto, ¿sí? Y también de que estudia lingüística, él estudia lingüística en la Universidad de Leipzig, ¿sí? Donde obtiene el grado de doctor, él era doctor precisamente en lingüística, ¿sí? Así que por eso es que este señor, este autor, empieza un estudio precisamente de las lenguas para poder identificar todos estos aspectos. Ajá. Así que a partir de lo que él crea el curso de lingüística general, pues es como a dar sus ideas y lo que nosotros conocemos como parte de la teoría de Saussure en lo que es la lingüística, ¿sí? También Saussure pues desarrolla la teoría de signos que conocemos como semiótica, de la cual estábamos hablando. Esto hace que nosotros podamos entender todo a partir de estos signos, símbolos que se nos presentan. Ajá. Para Saussure, ¿sí? Él decía que los sistemas humanos no funcionan igual que el mundo físico. ¿Por qué? Porque decía que nosotros, los humanos, tenemos otra parte importante que es el comportamiento y que hay una serie de eventos que ocurren que ocurre igual con el evento físico, así que para Saussure había una gran diferencia también con este mundo físico. Una de las diferencias era que hay una interacción y los objetos que son parte del sistema social tienen un significado por nosotros y por eso los podemos entender y también por eso los podemos comunicar. Así que para Saussure, este signo lingüístico del cual ya hablamos, es que coincide con lo que es, y coincide, y más bien es el que nos formula esta parte de significante y significado. Significante, la palabra, y significado, el concepto que aplica esa palabra, es decir, la imagen que tenemos de esa palabra. El segundo punto, desarrollo de la semiótica y precursor del estructuralismo. ¿A qué se refiere pues esto? Que pues Saussure desarrolló su teoría de todo lo que son los signos y los sistemas de lo que es la semiótica, ¿sí? Así que pues él propone que, o él decía que todas estas corrientes que proponen sistemas socioculturales se ven delimitados por la estructura clave de un determinado grupo, o más bien por la estructura clave de lo que es el lenguaje. Punto número 3, respuesta ante los caos de pensamiento moderno, así que también Saussure se preocupa por esta parte y realmente reforma todo lo que yo he hecho con anterioridad para darle, para darle una actualidad. Y la relación entre lenguaje y mente para Saussure, como ya lo comentábamos, él decía que todo lo que pensamos lo podemos hablar, por lo tanto hay una relación entre lo que hablamos y lo que pensamos, sí, y esto hace que eh, nosotros, al ser una relación entre lo que es lenguaje y mente, pues permita que nosotros tengamos que fijar atención en estos problemas que de pronto son relevantes para el ser humano y que nos pueden causar precisamente estos problemas y que no puedan ser entendidos de manera clara el lenguaje. Dejo a ustedes los documentos, espero que nos haya quedado claro un poco de lo que es la lingüística comparada, la lingüística histórica, también de la obra que hizo Ferdinand de Saussure, realmente es el que se empieza a preocupar por estudiar todo lo que es la lingüística, las normas, todo lo que vimos, todo lo que hemos visto desde un inicio, pues es que este personaje se preocupa por ello, y también pues es considerado el padre de la lingüística, ¿no? Saussure es considerado el padre de la lingüística, y desarrolló pues todos estos puntos que son relevantes para la comunicación. Espero que nos quede claro. Cualquier duda ya saben, pueden comunicarse, estamos en contacto y pues ahorita nos vemos en otra de sus sesiones. Pero chicas, no me despido de ustedes, nos vemos en un momento.